Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Seguridad y Defensa Estratégica. Esta vez entregándole una información que nos ha llegado de último minuto y que quisimos compartir con ustedes en realidad por la importancia que tiene. Asimismo, como cuando dimos a conocer en este canal como primicia la carta que fue enviada por los generales, por los 20 generales franceses, más de 100 oficiales de alto rango y más de 1.000 soldados profesionales hacia su país, dando a conocer el grave problema que está significando las corrientes migratorias, el islamismo y también cierto lo que es el comunismo internacional. Bueno, también nosotros hemos recibido la segunda y la tercera carta que la vamos a dar a conocer, toda vez de quien les habla es parte del grupo internacional de patriotas y estamos unidos también al grupo de patriotas de Francia, pero trabajando arduamente acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que yo les voy a contar ahora y les voy a hacer llegar a conocer, a dar a conocer más bien dicho, es una carta que fue firmada últimamente por 120 oficiales de alto rango acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y se viene haciendo como una tónica ya de que los militares y el personal, más bien dicho, de las Fuerzas Armadas, está comenzando a ver con preocupación cómo estas hordas del comunismo, el marxismo, el leninismo internacional, camuflado con diferentes nombres, está tratando de penetrar los países, desestabilizarlos y tomar el poder y el control de aquellos. Es complicado toda vez de que cuando el comunismo llega es difícil de sacarlo, si no es por la fuerza y por la fuerza letal. Es un mal en realidad que llega camuflado de diferentes formas, con diferentes cantos de sirena, y la gente incautamente sigue cayendo en creer falsas promesas, en tener falsas expectativas, en creer toda la porquería que el marxismo, leninismo internacional les hace querer. Pero bueno, vamos a dar a conocer efectivamente qué es lo que dice esta carta. Esta carta, en realidad, es una carta abierta de más de 120 oficiales, cierto, de alto rango, retirados en situación de retiro, advierten sobre el peligro del socialismo, el marxismo, el comunismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos visto con preocupación desde que se han iniciado algunas revueltas, acá cómo han aparecido algunas banderas de lucha y han aparecido algunos grupos, ¿cierto?, que lamentablemente la gente los ha aceptado porque aparecen con otras caretas. Black Lives Matter, por ejemplo, que se dice defensora del problema racial, pero en el fondo tienen otro contenido. No nos olvidemos que la fundadora de Black Lives Matter es una admiradora del marxismo, del comunismo chino en realidad. Y me refiero a eso porque ella misma, la cofundadora de Black Lives Matter, elogia al genocida comunista Mao Zedong, o Mao Zedong, y promueve su libro rojo, ¿ya? Entonces, de ahí partimos con novedades. Por eso les digo yo que hay que tener cuidado con las caretas con que se presentan estas personas. Están buscando una y mil artimañas para hacer caer a la gente de bien. Bueno, la carta en sí, más de 120 oficiales, ¿cierto?, de alto rango o de rango superior, advirtieron en una carta abierta que los Estados Unidos está bajo un tremendo asalto por parte de aquellos que creen en el socialismo y en el marxismo. Y la culpa es de los mismos norteamericanos, ¿eh? Porque los norteamericanos, yo les vengo diciendo hace bastante tiempo en mi canal, que son bastante ingenuos, son bastante confiados y creen cuentos de hadas. Y lamentablemente estos son más que lobos, son unas ratas disfrazadas de hadas y creen en esos cuentos. En una carta, los oficiales, cierto, retirados, llegaron a animar a los estadounidenses a involucrarse más políticamente para actuar contra el marxismo, que actualmente está siendo impulsado por demócratas de extrema izquierda
y qué sé yo, hay un montón de nombres que aparecen ahí, Alexandria Ocasio-Cortez, Jan Omar, entre otros. Está en la carta. La carta decía, entre comillas, nuestra nación está en profundo peligro. Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como república constitucional como en ningún otro momento desde nuestra fundación en 1776. No se olviden que este nuevo gobierno ha abierto las puertas y ha abierto fronteras como nunca antes. Pero están muy callados, no dicen nada. Algo está pasando. Algo está pasando, los militares están poniéndose nerviosos. Dicen, el conflicto entre los partidarios del socialismo y el marxismo contra los partidarios de la libertad constitucional y la libertad en general. El grave problema que está ocurriendo. También criticaron el proceso electoral 2020, ¿cierto? Señalando que el proyecto de ley demócrata y de la Cámara de Representantes y su proyecto de la ley de seguridad en el Senado destruirían la imparcialidad de las elecciones. Ya lo dieron a conocer. Pero también, entre comillas, dice, la carta, parte de la carta, dice, sin unas elecciones justas y honestas que reflejen con exactitud la voluntad del pueblo, nuestra república constitucional está perdida. La integridad de las elecciones exige que se garantice un voto legal emitido y contabilizado por cada ciudadano. Los votos legales se identifican mediante los controles aprobados por la legislatura del Estado que utilizan identificaciones del gobierno, firmas verificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, muchos están llamando a estos controles de sentido común racistas, en un intento de evitar tener elecciones justas y honestas. Utilizar términos raciales para suprimir la prueba de elegibilidad es en sí mismo una táctica de intimidación tiránica. Además, el Estado de Derecho debe ser aplicado en nuestros procesos electorales para asegurar la integridad. El FBI y la Corte Suprema deben actuar rápidamente cuando las irregularidades electorales salen a la luz y no ignorarlos como se hizo en el 2020. Por último, todo esto, si se aprueba, destruirían la imparcialidad de las elecciones y permitirían a los demócratas permanecer para siempre en el poder, violando nuestra Constitución y acabando con nuestra república preservativa. En el fondo, estimados amigos, acá está pasando lo mismo que en muchos países, pero camuflados de diferente manera. No se olviden que en otros países también, los cambios de constituciones, llamar a una asamblea constituyente y todo esto que inventa la izquierda para tratar de apoderarse y quedarse perpetuamente en el poder. Tenemos Cuba, tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua. Oye, estamos viendo con preocupación Argentina. Afortunadamente, Perú está teniendo un vuelco inesperado. Vamos a ver qué pasa. Colombia, estamos con serias novedades. Pero bueno, teníamos nosotros, ¿cierto? Y hemos mostrado en el canal este video que en realidad comienza a circular en las redes. Y comienza a circular en las redes por lo significativo que tiene. Aparecen banderas con la hoz y el martillo. Banderas rojas del Partido Comunista con la hoz y el martillo. Y eso es lo grave de la situación. Un país donde la democracia y la libertad son los íconos del desarrollo, que aparezca este tipo de situaciones no es muy buena señal. ¿Cuál es el video? Para los que no lo han visto. Like, what the shit is this? Yo, what in the fuck is this shit? What? What the shit? Is that Russia?
Yo, what in the fuck? Bueno, ahí podemos ver que la persona que está grabando, para que ustedes vean, que ni siquiera identifica, o sea, dice, ¿es Rusia? Porque la hoz y el martillo siempre se identificó, ¿cierto?, con el Partido Comunista y con Rusia, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero eso también es el símbolo del comunismo internacional. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, que existe igual una desinformación de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Pero ¿qué sigue diciendo la carta? Esta carta, y ahí teníamos el ejemplo, esa es solamente una pequeña muestra de cómo se están presentando acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Los oficiales también criticaron al presidente actual por actuar de manera dictatorial, al pasar por encima del Congreso con más de 50 órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo. La carta también condenó el cierre de escuelas y negocios y la censura de la expresión escrita y verbal como ataques directos a los derechos fundamentales de los estadounidenses. Aquí está pasando lo mismo que en nuestros países. A mí me han echado 2 canales abajo, oye, prohíben que todos hablen de un tema determinado, que si tú dices una cosa te censura, que si dicen otra igual. Acá está comenzó desde antes de las elecciones ya a pasar situaciones así. Entonces, esto es un asunto orquestado, no, es un asunto que vaya apareciendo así por así. Dice también, entre comillas, debemos apoyar y responsabilizar a los políticos que actuarán para contrarrestar el socialismo, el marxismo y el progresismo, apoyar nuestra república constitucional e insistir en un gobierno fiscalmente responsable mientras se centra en todos los estadounidenses, especialmente en la clase media y no en los grupos de intereses especiales o extremistas que se utilizan para dividirnos en fracciones enfrentadas. Tienen muy clara la película que están dividiendo para enfrentarse entre ciudadanos. También destacaron la crisis en la frontera sur. Hablaron de China y de la energía, pero la crisis en la frontera sur norteamericana yo también la di a conocer. Este canal está dando a conocer cosas mucho antes que lo que ocurra, que lo que le ofrece la prensa normal, porque nosotros estamos recibiendo mucha información antes también de fuentes directas de lo que está ocurriendo. Y yo ya di a conocer y denuncié que Nicolás Maduro con el Partido Comunista y con los progresistas, el grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo y toda esa porquería que tienen, están enviando en aviones hacia México en concomitancia con el gobierno de México, personas que son activistas políticos, personas que tienen instrucción paramilitar para que ingresen clandestinamente, para que ingresen, ¿cierto?, indocumentadamente a los Estados Unidos a crear caos. Así que la denuncia ya está hecha. Señores, Nicolás Maduro está enviando personal hasta México y desde México están entrando sin documentación clandestinamente hacia los Estados Unidos para causar caos, para causar violencia y para causar agitación política. ¿Qué dice, entre comillas, sobre este tema? Los ilegales están inundando nuestro país. Esta es la carta de los 120 oficiales norteamericanos que fue entregada y hoy día la estamos dando a conocer. Los ilegales están inundando nuestro país trayendo consigo altos costes económicos, delincuencia, bajada de salarios y voto ilegal en algunos estados. Claro que sí, lo hemos visto claramente cómo ha ido, ¿cierto?, corrompiendo toda esta sociedad, cómo ha ido socavando la economía y algo curioso que vamos a hablar después de esto. Debemos, dice en la carta, imponer más sanciones y restricciones para impedir su objetivo de dominación mundial y proteger los intereses de Estados Unidos. Así se refieren estos 120 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Después también dice, entre comillas, detener el oleoducto Keystone elimina nuestra independencia energética recientemente establecida y nos hace depender energéticamente de naciones que no son amigas de los Estados Unidos, por supuesto, al tiempo que elimina valiosos puestos de trabajo estadounidenses. Debemos abrir el oleoducto Keystone y recuperar nuestra independencia energética por razones económicas y de seguridad nacional.
Argumentaron en contra de lo que dice, ¿cierto?, que se utiliza a los militares como peones políticos para proteger al Capitolio contra amenazas inexistentes y que no les obligue a aceptar la teoría crítica de la raza. Dice entre comillas también, debemos apoyar a nuestros militares y veteranos, centrarnos en la lucha contra la guerra, eliminar la corrosiva infusión de lo políticamente correcto en nuestros militares, que daña la moral y la cohesión de la lucha contra la guerra. También escribieron que nadie podía ignorar el estado mental y físico de algunos políticos, incluyendo la cabeza. Y dicen entre paréntesis, o entre comillas, más bien porque lo destacan, debe ser capaz quien dirige la nación de tomar rápidamente decisiones de seguridad nacional precisas que impliquen la vida y la integridad física en cualquier lugar, de día y de noche. Y yo aquí, en el fondo, eso a grosso modo lo que dice la carta, que yo se las quería dar a conocer. Y yo les voy a comentar también que han ocurrido cosas bastante curiosas. Hoy día en la mañana, a las 5 de la mañana, yo paso a una gasolinera y me encuentro con que los precios habían subido del combustible sin ningún aviso. ¡Pah! Subieron, pero harto. Hicimos un sondeo de inmediato con la gente del Security College y el grupo de asesores, ¿cierto?, en lo que es los temas de inteligencia, y nos dimos cuenta de que efectivamente algo pasó este comienzo de semana y específicamente el día de ayer, que hubo un alza también de precios en los productos de consumo en los supermercados. Y nos hemos estado dando cuenta, estimados amigos, para que ustedes queden pensando en esta situación, que se está imprimiendo más dinero que lo que se debe imprimir. Y eso es una muy mala señal. Estimados amigos, los militares están comenzando a unir fuerzas, están comenzando a dar a conocer sus pensamientos por escrito, a presentar su malestar. Las Fuerzas Armadas están viendo con preocupación esta revolución media estúpida y extraña que está llevando adelante la izquierda, de destrucción y de desestabilización. Y hay que tener cuidado, porque una cosa es advertir y otra cosa es tomar acción. Así como están dadas las cosas, yo creo que en muchos lugares se va a comenzar a tomar acción. Estimados amigos, gracias por seguirnos. Este es el canal Seguridad y Defensa Estratégica. Los que son nuevos, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestros videos. Dejen sus comentarios abajo, saludos, sugerencias, preguntas o hablar del tema. Nosotros vamos a revisar y vamos a responder los que encontremos oportunos. Vamos a hablar de la tercera carta ya que envió el grupo de generales al gobierno francés también, en un próximo video. Unidos internacionalmente a los grupos patrióticos, vamos a seguir informando a ustedes para su tranquilidad y para que vean que no es que no se esté haciendo nada, pero las cosas hay que hacerlas bien. Lamentablemente, hay mucho dinero corriendo en apoyo a la izquierda, hay muchos intereses en apoyarlos también, porque mucha gente dice, a río revuelto ganancia de pescadores, la derecha y el empresariado les da lo mismo con tal de hacer negocio y ganar dinero, y es ahí donde está el problema. Bien amigos, suscríbanse al canal, denle like, compartan nuestros videos. Muchas gracias por colaborarnos. También a los que quieren apoyar, abajo estamos con Patreon, se unen y colaboran para que podamos seguir trabajando en el canal. Nos vemos en un próximo video.